Bien amigos, continuamos con más. Esto es Agenda 7.3. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es jueves, hoy se renueva la cartelera e ingresa una película peruana. Estamos hablando de Utopía y más adelante vamos a tener una interesante entrevista con el director de esta película, pero antes veamos el tráiler para entender de qué se trata. Sí, yo creo que deberíamos hacer una fiesta salvaje. Una fiesta Su. ¿De casualidad te quedarán algunas entradas para la fiesta Su? Todos van a ir a esa fiesta, va a ser lo máximo. Creo que ya no voy. Tú vas, diviértete. Amor, hay una fiesta Su en Utopía, tenemos que ir. Nos vamos con toda la mancha para Utopía. Te mato si no vienes. Además, hoy es el mejor día de mi vida. Nadie habla de tus notas. Haces lo mismo que un principiante. Ya búscate otro trabajo. Los bomberos están rompiendo el techo de la discoteca Utopía. Oiga, mi hija está ahí adentro. ¿Dónde están los chicos? Tenemos que hacer una conferencia de prensa. ¿Dónde está tu hermana? Déjame ver en la lista de los ¿Es fallecidos. familiar de alguna de las víctimas? Yo debí escoger el vestido de novia de mi hija, no su ataúd. Le doy $50,000 ahora y todo lo que tengo en la empresa, pero sálvela. No había extintores, no había aspersores de humo, no había señalización. Error tras error. Y esos errores mataron a mi hija. Ya nadie habla de ellos. Nos estamos arriesgando. Léelas, para que vea con quiénes estás tratando. Doctora, la primera dama. Entran y salen de Perú cuando les da la gana. ¿El gobierno está detrás de esto? ¡Tucos blanquillosos! Porque tienen plata, ustedes van a hacer lo que quieren. ¿Qué es lo que quieres? Utopía. Porque el caso todavía no termina. ¡Pesetero! ¿Acaso porque voy preso sus hijos van a resucitar? Quédate ahí, por favor, y no te muevas. Nos quedamos llorando por nuestros hijos de por vida. O buscamos justicia. 16 años, se sigue buscando justicia y nuevamente se pone pues sobre el tapete la historia de este incendio que acabó con la vida de 29 jóvenes. Nos encontramos justamente en el estudio con el director de esta película, que desde ya tiene una mística bastante interesante. ¿Por qué? Él nos lo va a explicar. Estamos con Dino Tazara, director de cine, periodista también, quien está a cargo pues de todo este trabajo que tiene muchos hechos reales, hechos que no se han contado y que hoy el público puede descubrirlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por tu invitación e invitar a todos a ver Utopía desde el día de hoy. La primera semana es muy importante, es una historia basada en hechos reales, es una historia donde el 85% de los diálogos son reales, basados en manifestaciones, entrevistas a los padres, videos. Se ha tratado que sea lo más fiel a la realidad. Inclusive el guión se les ha entregado a los padres muchas veces para que ellos hagan acotaciones. No, esto no fue así, yo no hablé así, así no habla mi hija. Y en grabación hemos tenido también a los padres Una participación activa para totalmente. decir, no, que mi hija decía esto, mi hija decía esto, como por ejemplo el personaje de Verónica Delgado Aparicio, que es la hija del doctor Sarabá, que tenía una forma peculiar de hablar. Ella decía un momentage, espérame un touch, éxito masivo, y todo lo terminaba con SH al final, ¿no? Camille. Entonces, es una forma muy personal de cada uno de estos personajes para humanizarlos. Y eso es lo que hemos querido, que los papás estén detrás por una cuestión de respeto y no pasarnos, porque es una línea muy delgada de caer en lo que se quiere contar y caer en el morbo. Y creo, después del día lunes que hemos mostrado la película en el avant premier, todos han dicho que no ha habido morbo y eso era lo que queríamos, que no caiga en el morbo la película. Bueno, y sin duda se ha generado toda esta expectativa desde hace algunos meses que se mostraban algunos adelantos de esta película. La pregunta que muchos nos hacemos quizás es cómo llegas a esta historia y qué es lo que tratas de contar tantos años después. Yo llego a esta historia porque como periodista me manda mi canal a hacer una nota por un año más de la muerte de los chicos y voy a la casa del señor Delgado Aparicio, conozco a la señora Pilar, conozco al señor Delgado Aparicio y él me da su tarjeta. Yo hablo él habla de salsa, hablamos de varias cosas, entre eso hablamos de cine. Yo había hecho un cortometraje que se llama El café más amargo de mi vida, porque en el año 2002 también fallece mi hermana y yo tengo a mis papás también en el cielo. Entonces había esta química de perder a los seres que queremos. Y él me dice, ¿por qué no escribes una semblanza de mi hija? Después me presenta al señor Roberto Valverde. El señor Roberto Valverde también me dice para escribir una semblanza. Y en el 2014 dan la sentencia, Alan Asisolajov y Edgar Paz, de los 4 años de pena privativa de la libertad.
y 8 meses después el doctor Sarabá fallece. Entonces yo detengo todo. En el 2015 me llama el señor Valverde y me dice, Gino, ¿cómo vas con la semblanza? Y yo había literalmente escrito 2 párrafos. Entonces me dice, no, hay que continuar, y me empieza a presentar a todos los papás. Ahí empiezo a conocer a los papás, conozco al doctor César Nakazaki y ahí me dicen, ¿por qué no haces el libro de Utopía? Yo empiezo a escribir el libro de Utopía que sale el próximo año y en ese momento viene un amigo productor y me dice, Gino, hagamos el documental de Utopía, y yo le digo, no, yo no voy a hacer nada sin la autorización de los papás. padres. A pesar de que es un hecho público, cualquiera podría haber cogido el tema, pero yo quería hacerlo con autorización de los papás. Y luego este documental se convierte en película y así estamos ahora presentando el día de hoy una película que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas porque ha sido muy difícil sacarla adelante. Desde Porque es una confiar en el proyecto, ¿no? Primero Empezando porque es por una ahí. película gigantesca, ¿no? Tienes 81 actores, 40 figurantes, 270 extras, 27 locaciones. Se ha grabado en las casas, en muchas de las casas de los papás. Los papás han estado presentes. Se han usado prendas y accesorios de los chicos que fallecieron. Los bomberos son los verdaderos bomberos que estuvieron en el día del incendio. Un saludo a Ángel Carpio, quien no solamente participó en la película, sino también entrenó a todos nuestros actores. Para el momento de montaje, Para ¿no? el momento del incendio, porque nadie estaba en un incendio y nadie sabía exactamente cómo es un... Todo el mundo, ok, llegó el humo y todos tosían. Y él nos dice, no, es mentira. Tú en un incendio toses al comienzo y de ahí el humo te empieza a adormecer. Es una muerte donde no sufres porque te va adormeciendo y te va durmiendo y de ahí falleces, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos indicaba. Y el cuerpo de por sí se arroja al piso porque el oxígeno está en el piso. Entonces, Ahora, y esos tips nos daba Ángel Carpio. un tema bastante interesante de destacar es que, claro, tú eres periodista y al mismo tiempo eres el director de esta tu primera película. Has hecho ya cortometrajes, teatro también. Y la pregunta que muchos nos hacemos, quizás yo como periodista, es cómo no cruzas esta línea tan delgada entre la ficción y hechos reales, siendo fiel a lo real y siendo fiel también que es un lenguaje escénico, es un lenguaje audiovisual que tienes que respetar. ¿Cómo ha sido ese reto, que me imagino habrá sido de todas maneras para ti? Fue una pelea día a día constante. Inclusive en set, yo decía, esto sucedió así, y el director de fotografía, José Luis Salomón, me decía, Gino, pero también hay que meterle ficción. Exacto. Porque tienes que darle el color, y yo, pero no, fue así. Y yo lo quería más a la realidad. A otros decían un poco más de película, porque es un lienzo que vas pintando, y al final llegamos a conseguir algo bien bonito, ¿no? Porque si bien es cierto, se cuenta la historia tal cual sucedió, tiene detalles cinematográficos muy bien logrados, creo yo, espero que a la gente le guste, y la calidad y la factura de la película es potente. O sea, que bajen directores como Eduardo Mendoza, a quien yo lo admiro mucho porque es uno de los mejores directores en el Perú, que ha hecho La Hora Final, El Evangelio de la Carne, que ha llevado sus películas que han estado nominadas para el Oscar, y que te diga que tu película es potente, que es buena, que la gente te comente, que esté interesante, lo lograste. Entonces, me parece chévere. Ahora, la película, si va una persona, si va 1 millón, si van 1.000 millones, chévere. Pero la película, si los papás están contentos, nosotros hemos cerrado el círculo. Y eso es lo que busca la película, ¿no? Que se haga justicia después de 16 años. Y claro, por una parte vemos una película que pone también en vigencia un tema que a veces está olvidado y que denota la fragilidad, una vez más, de nuestro sistema judicial. ¿Cuál es el objetivo que tú tienes como director, por ejemplo, de esta tu primer hijo, por decirlo de alguna manera? Son 2 cosas muy importantes. Lo primero es que la gente conozca Utopía y no se olvide de un caso que estuvo dormido. Porque, ¿qué pasa con el gobierno y el Poder Judicial? Con nosotros como periodistas, todos los días sacamos una denuncia, sacamos otra denuncia, y con el tiempo llega otra denuncia y la otra se va quedando Exacto. atrás. Entonces el gobierno, el Poder Judicial se ha acostumbrado a eso, entonces ya se olvidaron. Y eso estaba pasando con Utopía, ya se olvidaron. Entonces, con Utopía la película se ha vuelto a poner el tapete un caso que está abierto, una herida abierta que tenemos los peruanos. Lo segundo es que la gente sepa el cambio que generó Utopía. Después de Utopía, en el 2006, se cambió el Código Penal. La gente va presa ahora por negligencia en temas de seguridad. Se reforzó el Departamento de Fiscalización a locales nocturnos Señalética a también, nivel ¿no? Perú. La señalética, el reglamento de pasaba por agua señalética tibia. cambió a raíz de Utopía. Cada vez que veamos un letrero de aforo, de salida que estamos viendo ahí, es gracias a los chicos de Utopía. Y lo otro es mostrar la lucha de los padres, 16 años y no ven justicia. Y aún siguen prófugos, ¿no? Y claro, ahora Nancy Responsables. Solojov y Edgar Paz siguen prófugos de la justicia. El día lunes, el doctor César Nakazaki, en pleno Avant Premier, dio la lamentable noticia que
que el caso prescribe en el 2021. Entonces nos queda 2 años y medio para luchar todos los peruanos, para luchar contra esto, porque el tiempo se les acorta a los papás Utopía. 14 padres ya murieron, no han visto justicia. Han tenido una reunión también con el ministro, además. Hemos tenido una reunión con el ministro hace 2 días, donde lamentablemente nos informó que el proceso de extradición, el que todo el Perú pensaba, solamente falta que los traigan, solo hay extradición, les han dicho que el cuadernillo de extradición se ha mandado, pero todavía no ha sido aceptado por México y por Estados Unidos. Entonces los papás están devastados y yo creo que va a marcar un mal precedente para nuestro país y para nuestro gobierno, porque el Poder Judicial ya cerró el caso. Ya le dieron 4 años de pena privativa de la libertad a la Nancisolojov y Eder Paz, pero el Ejecutivo no está funcionando. Bueno, entonces es una... A la larga, el arte en general tiene este poder, ¿no? De movilizar, de poner este tipo de temas en agenda y que, claro, sirva para que cuando salimos de esta película, en este caso, nos cuestionemos muchas cosas de nuestra realidad. Rápidamente, una invitación a nuestro público, teniendo en cuenta que la primera semana... La primera semana es súper importante. El día de hoy empieza Utopía, la película. La primera semana es súper importante. Es importante que vayan con sus hijos, la generación que no conoce el caso Utopía, para prevenir. Porque a veces todos decimos que lo haga el gobierno, que lo haga, pero a veces hay que hacerlo desde la casa. Y hay que educar a la gente de entrar a los lugares que haya señalización, que haya toda la señalética, que si están sobrepoblados, si está repleto el lugar, no porque esté de moda tenemos que entrar, porque eso se vuelve una trampa mortal. Y es importante recordar que Utopía es una herida abierta y que esperamos, hay que agradecer al ministro Mauro Medina, ha tenido una reunión y creo que les ha dado un aliento muy grande a las familias y están sumamente agradecidos. Justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gino, en 80 salas a nivel nacional. Ya lo decía en la invitación, la primera semana es fundamental y conocer también episodios de nuestra historia, que el poder sin duda es la fuerza que tenemos los periodistas y la ciudadanía en general. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía, nos reencontramos mañana.